Como les dijimos, vamos a hablar de agua. Debía estar aquí el INDRI, debía estar muchas instituciones de esas que vengan con agua, pero tenemos a dos técnicos. Uno que sabe de agua, que es Alarcón, José Alarcón Mella, y uno que no sabrá mucho de agua, pero sabe de dónde salen los cuartos para financiar los proyectos que tienen que ver con el agua, que es nuestro querido Inocencio García Javier, viceministro precisamente del Ministerio de Planificación y Desarrollo para Cooperación Internacional, y José Alarcón Mella, que es quien está a cargo de la Mesa del Recurso Agua, Mesa de Coordinación del Recurso Agua. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? Hay una mesa de agua, porque uno entiende que las mesas son de madera. O de metal, de agua. No, pues la Mesa del Agua es un mecanismo que ha creado la República Dominicana, que ha creado el gobierno dominicano para manejar que es un recurso fundamental. Más importante que el petróleo y más importante que cualquier otro recurso en la bolita del mundo, como decía un profesor amigo. Así que, y explícanos lo que es la Mesa del Agua, por favor, José Alarcón Mella. Bienvenido, ojalá. Bueno, buen día y gracias por la oportunidad que nos brinda de participar en este programa. Bueno, como tú señalabas, la Mesa del Agua es un mecanismo de coordinación, o sea, estrictamente de coordinación interinstitucional o intersectorial, en donde ahorita dijiste, no, el INDRI no está bueno. Pero si está en la mesa. Representamos claro. al INDRI, porque de hecho es que todas las instituciones que tienen que ver con el tema de la gestión del agua, desde el punto de vista de la rectoría, incluso a nivel de salud pública, del Ministerio de Economía, Medio Ambiente, están involucrados en este proceso de coordinación donde el presidente estableció en el decreto 265-16 la necesidad de ordenar jurídicamente el tema del recurso agua y obviamente institucionalmente. Esto va a generar una revolución institucional que viene desde el 2010 cuando se reformó la Constitución y se declaró el agua como un bien estratégico a nivel nacional, y después con la promulgación de la ley 247-12 se establecen los mecanismos institucionales para crear situaciones de manejo, de separación de roles, de rectoría, que es generación de políticas, normas, de regulación, que es lo que se llama la gestión del agua y la distribución con equidad. ¿De qué manera va a revolucionar eso? Es la palabra tuya. Sí, bueno. Tú lo has dicho. ¿De qué manera lo va a revolucionar el sector y el manejo del recurso? Sí, le puedo poner un ejemplo. Aquí hay instituciones como el caso del INDRI y del INAPA que vienen desarrollando actividades que son conjuntas, son muchas actividades, pero que realmente habrá que dedicarse exclusivamente a un tema. En este caso de estas dos instituciones que tendrán que dedicarse a hacer lo que se llama la gestión, la regulación del recurso. ¿Qué es la regulación? En el caso del agua cruda, el agua que viene desde la cuenca, se almacena en la presa, es la distribución de esta agua, la generación de tarifas, cánones para cobrarla, y entonces la asignación en bloque a los distintos operadores primarios, que es el caso de la agricultura, el agua potable, minería, industria, turismo. Entonces todos estos mecanismos revierten una cantidad de recursos que son usados para reinvertir en obras y en el mantenimiento de las cuencas. En el caso del agua potable y saneamiento, el Instituto Nacional de Agua Potable, el INAPA, tendrá que convertirse en un órgano fuerte de regulación. O sea, ¿regulación de qué? De la calidad del agua potable, de la calidad de las obras de tratamiento, de potabilización, y responder a un mecanismo de rectoría a través de salud pública, porque esta agua ya tratada en forma potable implica un bien de consumo humano
y como salud también, para preservación de la salud. ¿Cómo estamos nosotros en materia de agua? O sea, el país tiene agua suficiente, está usando adecuadamente el recurso agua. La gente habla del petróleo, pero el recurso más importante de un país realmente es el agua, y de una isla mucho más, que somos una isla, no somos un continente. Así es. No tenemos Amazonas, no tenemos Mississippi, no tenemos Danubio, no tenemos Rin, que son ríos enormes. No, lo que tenemos son pequeñas cuencas, realmente, en comparación, pequeños cursos de agua, digamos. ¿Cómo estamos nosotros en el manejo de ese recurso agua de que disponemos? Bueno, en cuanto a la disponibilidad, se puede hablar de que el clima para nosotros es favorable para la producción de agua. Por hecho, somos la ruta del paso de los huracanes. Pues entonces por ahí vienen cosas malas y cosas buenas. Claro. Por tener nosotros un territorio montañoso, muy escarpado, y valles, o sea, pero también se genera una gran cantidad de sedimento que rellena los ríos y provoca inundaciones. De hecho, la cantidad de agua que cae es más de la que realmente nosotros utilizamos, y mucha de ella se pierde hacia el mar. Pero sin embargo, nosotros estamos muy débiles en el tema de la gestión. O sea, la gestión desde el punto de vista agrícola, por ejemplo, tiene un desperdicio de un 80%. En el agua potable el desperdicio anda por un 50 y pico, algo así, entre 40 y 60. Entonces, esta situación hay que revertirla. Y lo único que logra este tema es sobre la base del ordenamiento jurídico, el ordenamiento institucional y el establecimiento de la gobernanza. La gobernanza no es más que el involucramiento genérico total de todos los actores fundamentales, como los actores de gobierno locales, el sector privado, el mismo gobierno, que tiene que sistematizarse, hacerse sistémico, porque de hecho cada institución es antisistémica, porque ni siquiera entre ellos se coordinan para hacer la cosa. Entonces nuestra tarea como Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ha sido designado presidente de la Mesa de Coordinación del Agua, va a ejercer sus funciones normales que tienen que ver con la cohesión territorial, cohesión económica, cohesión institucional, para implantarla en el país mediante este mecanismo. Y cuando digo que es una revolución, es que va a haber una transformación importante de las funciones de ciertas instituciones, que tendrán que asumir roles que les son atribuidos por la ley y por la misma entidad que define la ley 247-12, que es la ley de administración pública, que obliga a organizarse en rectores, reguladores y operadores. ¿Qué función tiene en este mecanismo que se ha creado y en todo esto, en esta revolución de la que habla José Alarcón Mella? ¿Qué papel tiene la cooperación internacional, Inocencio? Porque sé que hay un involucramiento de la cooperación internacional en el asunto, porque hay interés además a nivel mundial en el manejo de un recurso como este. Sí. Bueno, Ramón, primero darte las gracias por la invitación que nos hace tanto a Alarcón como a mí. Mira, esto que acaba de conversar contigo el ingeniero Alarcón, hoy se celebra aquí en la República Dominicana, a partir de las 10 de la mañana, la reunión preparatoria del 8º Congreso Mundial del Agua, que se va a celebrar en Brasil en marzo del 2018, del año próximo. Y nosotros se nos ha escogido al país, se nos ha escogido para organizar esa reunión preparatoria Centroamérica-Caribe, que, repito, empieza hoy a las 10, presidida por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, y las autoridades de la Agencia Nacional del Agua de Brasil, que es una institución muy importante en Brasil,
y la Agencia Brasileña de Cooperación. Yo estuve en mayo invitado al 30 aniversario de la Agencia Brasileña de Cooperación, y entonces, bueno, aparte de que se nos otorgó un premio por las relaciones de cooperación entre Brasil y República Dominicana, yo lo recibí a manos del canciller de Brasil, canciller Núñez, y luego tuve una reunión tanto con las autoridades de la Agencia Nacional del Agua como con autoridades de la Agencia Brasileña de Cooperación. Y ahí se decidió que invitar a la República Dominicana para que fuese anfitriona de esta reunión tan importante de preparatoria de ese 8º Congreso Mundial del Agua para Centroamérica y Caribe. Aquí tenemos, ya están todos los delegados, los últimos llegaron el día de ayer, son alrededor entre Centroamérica y Caribe son como alrededor de 17 delegados, van a participar del país en conjunto entre 35 y 40 personas, expertos. Y el objetivo de esta reunión preparatoria es crear desde Centroamérica y Caribe la propuesta de ambas subregiones a ese Congreso Mundial del Agua que se va a celebrar, repito, en marzo del 2018. ¿Aquí? Aquí, no, se va a celebrar en Brasilia, Brasil. Nosotros estamos Aquí haciendo la reunión preparatoria de la región, Bien. Centroamérica y Caribe. Y bueno, ahí se va a firmar también en el día de hoy el señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el ministro de Energía y Minas, don Antonio Isaconde, van a firmar con el señor embajador Baena Soares la segunda fase de Cultivando Agua Buena, de lo que ustedes hablaban. Sí. ¿Verdad? Cultivando Agua Buena es un programa importantísimo que lo auspicia esa gran empresa hidroeléctrica Itaipú Binacional, que es la ejecutora. Fue una inspiración precisamente de Leonardo Boff, fue el creador de un concepto tan bello, ¿no? Como Cultivando Agua Buena. Es extraordinario lo que se ha producido, por ejemplo, en toda la región de donde está Itaipú Binacional, en todas esas comunidades donde nosotros pudimos estar, tanto el general Alarcón como yo, a partir de ese programa Cultivando Agua Buena, donde todo el concepto que se ha desarrollado ahí es de sostenibilidad del medio ambiente, cuyo eje que atraviesa todo ese concepto de sostenibilidad es el agua. El agua inclusive ya ni siquiera como recurso físico y biológico, sino como recurso filosófico, porque ya hay toda una cultura en todas esas comunidades donde se ha desarrollado ese programa, donde efectivamente entienden que sin agua no hay vida, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? ¿Verdad? Que es mucho más importante que el petróleo. ¿Y por qué se escogió a la República Dominicana? Bueno, entre otros factores, recuerda que el presidente Danilo Medina designó este cuatrenio como el cuatrenio del agua, ¿no? Entonces al gobierno dominicano darle esta preponderancia al recurso agua, entonces bueno, se entendió que la República Dominicana debería ser la anfitriona, ¿no? De este evento tan importante que se va a celebrar, repito, en Brasilia. ¿Quiénes organizan ese 8º Congreso Mundial del Agua? Bueno, es el Consejo Mundial del Agua de Naciones Unidas y el gobierno de Brasil, fundamentalmente a través de la ANA, la Agencia Nacional del Agua, conjuntamente también con la Agencia Brasileña de Cooperación. En fin, que aquí lo que se va a producir, diría yo que es un evento de importantísima relevancia por el hecho de que estamos también, Ramón, en el marco de la Agenda 2030 y ODS, cuyo objetivo número 13 es el cambio climático, ¿no?
Y tú bien sabes que en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, el eje cuarto de la estrategia nuestra es medio ambiente y adaptación al cambio climático. Pero quizás yo quisiera aprovechar también para conectar otras políticas que está desarrollando el gobierno a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que están relacionadas con la conservación del recurso agua, que tiene que ver con todo el tema de ordenamiento territorial. Es decir, hay dos proyectos de ley que esperamos que ya sea o este año o el año próximo ya se han aprobado, que es la Ley de Regiones Únicas de Planificación y la de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, ¿no? Eso, lógicamente, se conecta con las posibilidades de conservación y de producción de agua buena, ¿no? ¿Verdad? Agua boa, como le dicen los brasileños, ¿no? Sí. ¿Por qué esto incide? Porque ya nosotros, aún no aprobándose la ley, el Ministerio de Economía, que es una facultad del ministro a través de la ley que crea el Ministerio, que es la 49606, está creando ya una entidad desconcentrada del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en Santiago Los Caballeros, que va a cubrir de esa ley de regiones únicas de planificación que divide el territorio nacional en 5 macroregiones. Vamos a tener ya una oficina que ya está lista, desconcentrada del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que va a cubrir la macroregión número 1, que está compuesta por 7 provincias, ¿no? Santiago y las provincias de la línea, ¿no? Entonces, de la línea noroeste. Bueno, entonces eso lógicamente que va a contribuir a que tengamos mayor posibilidades, más el ordenamiento territorial y uso de suelo, mayores posibilidades de conservación de recursos agua, pero a la vez el gobierno va a tener mayor foco de cómo hace la inversión pública en el territorio. Otro dato importantísimo de sostenibilidad tiene que ver con el hecho también de que ya gobiernos locales, municipios, tienen el código SNIP, que es el código que atribuye el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el código SNIP, es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es por donde se hace toda la inversión pública nacional. Sistema Nacional de Inversión Pública, eso es lo que quiere decir SNIP, SNIP. Exactamente. Y con estas dos leyes, la inversión pública nacional será una inversión mucho más eficaz. ¿Y qué va a ocurrir en su desarrollo? Que va a haber una combinación del presupuesto del gobierno central con los presupuestos de los gobiernos locales. Y lógicamente de la manera en que el gobierno nuestro va a tener mayores posibilidades y mayor impacto en temas de reducción de desigualdad y de pobreza, pero además en el contexto de un pequeño estado insular en desarrollo como somos nosotros, con una alta vulnerabilidad en términos ecológicos, tendríamos en el futuro mayores posibilidades de adaptación al cambio climático por ordenamiento territorial y además mayor sostenibilidad de las políticas públicas que el gobierno y los gobiernos locales desarrollan en el territorio. ¿Cuáles son los temas de este encuentro, Alarcón? Usted que va a estar ahí, porque, bueno, vienen diferentes países, ¿no? Ya dijimos. Sí, viene Caribe, todo el Caribe y Centroamérica. Bien, ¿y Brasil no va a estar ahí? Sí, Brasil va a estar ahí presidiendo la mesa conjuntamente con el embajador y las autoridades de la Agencia Nacional del Agua. Bien, entonces, temas que van a ser abordados ahí y qué importancia tienen o de qué modo impactarían a la República Dominicana en lo futuro. Sí, y en lo presente también, porque esto es una cosa de ahora. En todo este proceso de preparación de esta reunión, el país ha preparado conjuntamente con todos los miembros de la mesa un documento país que va a ser presentado en esta reunión preparatoria y para llevarlo al foro. O sea,
En cuanto a los temas, o sea, cada país tiene su temática. Hay cosas que ocurren aquí que no ocurren en otros sitios. Por ejemplo, aquí el tema de los huracanes es fundamental. Pero los temas fundamentales que pretendemos llevar es, número uno, el tema de las políticas públicas y la inserción en el sistema internacional con los ODS y nuestra estrategia nacional. ¿Quiénes son los ODS? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la estrategia nacional son los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya eran al 2000. Terminaron. Sí, exacto, al 2015. Entonces, cumplir con esos objetivos en el mediano plazo, quizás hasta 2030, y nuestra visión incluye hasta 2050 el tema de las obras, la proyección de las obras y nuestros planteamientos globales. Y el segundo tema es la relación del clima con la distribución del agua en la isla, el cambio climático y la gestión de riesgo que involucra el sistema de adaptación a lo que va a ser el posible cambio climático o al clima mismo que vivimos, que pueda tener alguna variabilidad. El otro tema es la gobernanza y la seguridad hídrica, que es organizar a las comunidades, a la sociedad, para que accedan ordenadamente al recurso a través de esos mecanismos que son el ordenamiento territorial y el tema de organizaciones, digamos los consejos de cuenca. El otro tema es el saneamiento y expansión del servicio de agua potable y saneamiento, asociado también a la gestión integral de residuos sólidos, porque con basura no hay agua limpia. No hay manera. Así es. Entonces, finalmente nos abocamos también a enfocar el tema del agua binacional. O sea, nosotros tenemos un componente de agua binacional que compartimos con Haití, la cuenca del Artibonito, el Masacre, Macasías, y todo este tema va asociado a una previa determinación que se ha hecho con un planteamiento conjunto de agua binacional con Haití, que pretendemos revivir este tema. O sea que esos son intrínsecamente los principales temas que se van a presentar como país en este foro, en esta parte preparatoria del foro. Y en cuanto al manejo de las cuencas, de los acuíferos en la República Dominicana, ¿por dónde andamos nosotros en esa materia? Porque da pena ver cómo nosotros realmente agredimos esos espacios que son fundamentales para el país. Primero con la basura, la cantidad de basura que hay en los ríos de la República Dominicana es una cosa realmente impresionante. Sí. Impresionante. Y segundo, la explotación de los propios acuíferos, a cambio de nada prácticamente. Porque usted ve aquí que, por ejemplo, para irnos a lo más cerca que tenemos, en cada esquina de la capital hay un car wash, un lavadero de carro, tirando agua que manda madre, a cambio de nada, porque yo quiero saber cuánto pagan, cuánto cobran por ese recurso que están explotando de una manera que usted dice, pero ¿a santo de qué? ¿A santo de qué? Aquí se tiene una manguera ahí, y 2, y 3, y 5 mangueras, y tirando agua a 2 manos en cualquier esquina de la capital. Así es. Bueno, ¿Qué es lo que nosotros tenemos en esta materia? Porque eso es grave. Con respecto a la gestión integrada de cuencas, ese es un tema que viene discutiéndose desde los años 78, por ahí, que se comenzó aquí con el tema de recursos naturales. Y en el año 2000, cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, pues entonces hubo un limbo. Nadie se ocupó del suelo, ni del agua, sino cada porque todo el mundo piensa en los ríos, pero no piensa en el agua que está ahí abajo, en el subsuelo. Entonces, lo que ha venido con la posición del señor presidente en el decreto 265-16 es a retomar el tema de manejo de cuencas, manejo integral de cuencas, que si bien es cierto, habían entidades que se mantenían trabajando ese tema a nivel de ONG, como el caso Sur Futuro,
la Asociación para el Desarrollo de Ocoa, el Plan Yaque en Santiago, la PEDI. Pero ahora la Mesa de Coordinación del Agua ha asumido el tema de llevar el manejo integrado de cuenca, al punto de que los organismos internacionales frente a esta iniciativa se han visto motivados a apoyar esta iniciativa, en donde ahora mismo estamos trabajando un financiamiento y una oferta financiera bastante blanda y muy bien enfocada hacia lo que es la inversión verde en la cuenca. O sea, trabajar el tema del manejo de las laderas, del suelo, con un conjunto de instituciones como es el caso de Medio Ambiente, Agricultura, el INDRI, INAPA, que ahora estamos presentando una operación al Banco Mundial y que ya está debidamente con su código SNIP y el presupuesto, está en el presupuesto, para durante 6 años crear unas condiciones en 2 cuencas importantes de este país, que son la cuenca de Yaque del Norte y la de Lozama Isabela, para someterlas a un proceso de manejo integrado de cuencas. ¿Qué es manejo integrado de cuencas? Es incluir todos los aspectos que involucra el decreto, que es número 1 la organización institucional, el tema de la gestión del agua cruda y la gestión del saneamiento y la expansión del servicio de agua potable y saneamiento, y también el involucramiento de los actores claves como son los gobiernos locales y el sector privado. La palabra sostenibilidad se utiliza mucho a veces indiscriminadamente, pero la sostenibilidad está fundamentada en tú involucrar a los actores claves, a los gobiernos locales y asociados a esos instrumentos que nosotros hemos estado trabajando para desarrollar el país, como es el caso de el ordenamiento territorial, que volvemos y caemos en eso, que eso es vital. Es que los gobiernos locales se empoderen de ese principio y que puedan realmente defender sus territorios y crear estructuras institucionales permanentes y de acceso fácil a través del desarrollo de una cultura de agua que es involucrando a todo el sector educativo, de salud, para crear esa conciencia que es fundamental para que el pueblo pueda a largo plazo ir desarrollando proyectos y programas que sean capaces de desarrollar el país. ¿Saldremos con una normativa de esta mesa y de esta reunión, una normativa más clara todavía, más comprometida, sí, más agresiva incluso, miren, en materia de protección de este recurso y de uso del recurso? Lo primero es que la mesa ha decidido no inventarse nada, porque todo está inventado. Nosotros lo que hemos encontrado son espacios que ya venían operando. Por ejemplo, en la Comisión Bicameral del Congreso encontrábamos la discusión de los proyectos de leyes de agua cruda, de agua potable y saneamiento y de residuos sólidos. Eso lo estamos retomando con una comisión específica. Hay otra comisión de gobernanza y seguridad hídrica que tiene que ver con la aplicación de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación a través de la implantación de un grupo técnico interinstitucional que involucra a todas las instituciones del sistema en este proceso y que no se queda nadie, todos los organismos internacionales, la cooperación internacional, la FAO, el ICA, CATIE, todos están en un solo espacio discutiendo las estrategias y todas las acciones que se han de acometer en la medida que podamos accesar a los recursos necesarios para todo esto. Y el otro tema es la cultura de saneamiento ambiental, que hay un consejo directivo para las reformas del sector agua potable y saneamiento y que involucra todo el tema del manejo de residuos sólidos y que reside su presidencia en el INAPA, que involucra turismo, salud pública, medio ambiente, obras públicas, Ministerio de Economía, y todas las corporaciones de acueductos del país. Y el otro tema es el desarrollo de la infraestructura. Tenemos una proyección hasta el 2050 de la posibilidad de desarrollo plurianual primero estos 4 años y después se reformula
cada tiempo para poder parearla con la oferta financiera, o sea, tener una demanda de construcciones, pero tener claro cuál es la oferta financiera más conveniente para poder accesar a esos financiamientos y desarrollar estos proyectos. Y por último, en quinto lugar, está el tema de la gestión de riesgo hidroclimático, que para nosotros es vital. Desarrollar una política bien clara y muy inclusiva del tema de la gestión de los cauces de los ríos. O sea, porque hay grandes problemas de que nosotros ya no somos nómadas, somos sedentarios. Y esos ríos, cuando se meten en la propiedad, destruyen cultivos, puentes, carreteras, están destruyendo bienes económicos que son fundamentales para el país. Todas esas pérdidas pues generan bajas en la economía dominicana y también grandes inversiones que hay que hacer para recuperar estos daños. Entonces, mediante una política de gestión y de reducción de la vulnerabilidad, pretendemos quitarnos de encima todas esas inversiones que vienen después del evento, sino que el río pueda manejar el evento. O sea, ya hay sitios aquí que se han practicado, como el caso de los pilones ahí en el San José de Ocoa, en el cruce de Ocoa, que ya ese río ha recibido varias riadas y no se ha llevado el puente. Entonces, cuando se lleva el puente, no solo es que se lleva el puente, se lleva el puente, se lleva la carretera, se lleva el transporte, se lleva el trasvase de los alimentos y también se lleva la pérdida que sufren los escolares por no poder ir a la escuela, que todo eso hay que computarizarlo en el tema de daños. Así es. Hay un financiamiento para esto de la comunidad internacional, por lo tanto, el país tiene que acceder a préstamos, porque son préstamos y usualmente son préstamos en muy buenas condiciones que ofrece el Banco Mundial, etcétera, los organismos internacionales de financiamiento. ¿Cuál es este componente dentro de todo este paquete? Bueno, en tu caso. Porque no solo es préstamo. De hecho, estamos haciendo ya una inversión. El Estado Dominicano está haciendo una inversión en materia de reforestación, de diferentes cuencas, ya esa es parte de la inversión, ¿no? Bueno, está el programa en el marco del Cuatrenio del Agua. Este año ha sido declarado el año del desarrollo agroforestal, ¿no? ¿Verdad? Que es parte precisamente de toda la política global del gobierno del presidente Medina. Pero no solamente, Ramón, pues no solamente son préstamos, ¿no? Precisamente está el tema es decir, ha bajado la denominada ayuda oficial al desarrollo, como yo he conversado en otras ocasiones en este programa, pero ahí está todo el tema de las asistencias técnicas, ¿no? De la cooperación, la asistencia técnica a través de la cooperación. Y entonces, con nuestro embajador, Alejandro Arias, allá, conversamos con el anterior, que ahora está como representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Brasil, Nicky Fabiancit, el anterior a Lorenzo Jiménez de Luis, el actual, para hacer una cooperación, lo que pudiéramos llamarle cuadrangular, que es entre los dos sistemas de Naciones, entre los dos programas de Naciones Unidas para el desarrollo, los dos PNUD de Brasil y de República Dominicana, lo estamos conversando, y la Agencia Brasileña de Cooperación con el Ministerio de Economía para apoyar la Mesa de Coordinación de Recursos Agua. Es decir, y sería toda una asistencia no puntual, sino una asistencia, ¿no, verdad?, con una mirada de mediano y de largo plazo en materia de la planificación de lo que hace la Mesa de Coordinación de Recursos Agua, precisamente siempre en el contexto de esta política, tanto de las políticas de nuestros países como dentro de la Agenda 2030 y los ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por el tema cambio climático, ¿no? Y mire, y es tan importante estas asistencias técnicas, porque conversando con Vicente Andreu, el presidente director de la Agencia Nacional del Agua, en mayo pasado, nos decía que ellos están
planificando el riesgo, o sea que no están haciendo planificación corriente, sino que ellos están planificando la gestión de riesgo desde el punto de vista del mediano y de largo plazo. Por ejemplo, me decía que todo en el nordeste de Brasil, en ese momento, en mayo, había 6 meses en el nordeste de Brasil de sequía, donde no caía una sola gota de agua. Aquí tuvimos 2 años. Exactamente. Prácticamente de sequía. Entonces, en el caso nuestro es más grave, y siempre es más grave, por la condición insular nuestra, ¿no? Entonces, repito, no son solo préstamos, aunque sean condiciones concesionales, condiciones blandas, como lo dijo el ingeniero Alarcón, sino que también hay ahora, nosotros estamos gestionando asistencias técnicas importantes de países que tienen, como el caso de Brasil, mucho mayor capacidad institucional, mucho mayor know-how en muchos aspectos, ¿no? Y entonces este programa Cultivando Agua Buena viene precisamente a incorporarse a toda esa iniciativa del gobierno dominicano en materia de conservación de recurso agua. En fin, que lo que estamos procurando, que a la baja de la denominada ayuda oficial al desarrollo, que pues, todos sabemos, ¿no?, que se generó a partir de la Segunda Guerra Mundial, estamos entonces una mayor intensidad en la relación de cooperación entre nuestros países de la región. Que yo digo que la virtud de esta nueva etapa de la cooperación no reembolsable, de la cooperación al desarrollo, es que en nuestros países nos estamos redescubriendo en las capacidades internas que tenemos, ¿no? Ya nosotros, inclusive, Ramón, estamos ofertando cooperación internacional a otros países. Hace 15 días estuvieron acá 5 empresarios colombianos y 3 del gobierno, del sector turístico, del empresario de la costa atlántica caribeña de Colombia, que vinieron a recibir asistencia técnica por parte de nuestro Ministerio de Turismo en turismo sostenible de sol y playa. Lo hicimos con Uruguay en materia de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, de cómo nosotros elaboramos nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, y con El Salvador en lo de compra y contrataciones públicas. Es decir, que los países nuestros se están redescubriendo en que sí hay posibilidades internas en la región de efectivamente de contribuir en materia de desarrollo. Y en este tema, que repito que el gobierno le ha dado tanta preeminencia, tanta importancia, por lo que reviste el tema agua, con Brasil tenemos un apoyo muy importante, que es un apoyo inclusive con una mirada de mediano y largo plazo, tal como me lo ha expresado el embajador Joao Emino, que es el director de la Agencia Brasileña de Cooperación. Nosotros tenemos 2 temas que son capitales, entre otros, pero hay 2 temas que son capitales para el futuro de la República Dominicana. Uno que está ahí, digamos que a mediano plazo, la llegada al país de 10 millones de turistas que nos hemos propuesto. Nos hemos propuesto que la República Dominicana, esa es la meta que ha estado promoviendo el presidente Danilo Medina, pues a la luz o a la vuelta de, qué sé yo, 4 años, 3, 4, 5 años, tengamos 10 millones de turistas aquí, que es como tener otra República Dominicana. Así es. Tener 2 repúblicas dominicanas en lo que hoy es una. Somos 10, pues vamos a tener 10 millones más. Y esa es una demanda, una presión sobre el recurso agua. Por lo tanto, esto quizás esté dentro de la agenda de lo que ustedes tendrán que ver en esa mesa de coordinación del agua. Por un lado eso. Y segundo, tenemos un tema que es crucial y que es un tema de la humanidad, que es la cuestión, el tema del cambio climático. El tema del cambio climático que también está ahí. Ese sí que no espera. Ese sí que indudablemente
también es parte de los temas que nosotros tenemos que ver en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo y en lo que tiene que ver con un recurso como el agua, precisamente. O sea, ¿cuáles son los elementos entonces que están ahí propuestos en esta mesa de coordinación del agua y en esta reunión, en esta preparación del foro y en el foro mismo, ¿no? Alarcón, en lo que tiene que ver con estos dos asuntos? Bueno, lo primero en cuanto a la disponibilidad del agua, estamos frente al proceso de trabajo de la gestión, de mejorar la gestión. Hay cosas que hay que hacer inmediatamente, revisar, que ya están revisadas, eso se sabe ya, que las tecnologías de riego localizado y todo eso mejoran la gestión y reducen obviamente el desperdicio. Es cuestión de aplicarlo, es cuestión de llevarlo a esa sociedad, a esa gobernanza, crear ese compromiso, esa confianza que genera la gobernanza, el compromiso, y realmente ejecutarlo, o sea, porque los recursos están ahí, o sea, es cuestión de acceder a ellos con el compromiso, no solo de gobierno, sino de la sociedad. O sea, es involucrar a la sociedad para mejorar la gestión del agua cruda, pero también la gestión del agua potable y el saneamiento. O sea, cómo mejorar esa estructura en cuanto a la gobernanza de la responsabilidad del pago del servicio, para que haya recursos para poder ejercer todo esto. Y frente al tema del cambio climático, es un tema que todavía, podría decir, está mitad y mitad. Sí. Hay quienes creen, quienes no creen. Pero no, el problema no es que crean o no crean, claro, sino es que hay que ponerse en la rueda y montarse en la ola para poder acceder a esos financiamientos que están disponibles a nivel mundial. Y la respuesta a todo esto es crear las condiciones de gestión de riesgo, o sea, establecer un mecanismo, y eso lo definimos acá, que la mesa tiene un espacio para desarrollar una estrategia nacional de gestión de riesgo asociado a la demanda de lo que es la ley número 112, Estrategia Nacional de Desarrollo, para poder cumplir con esta situación que nosotros gravita sobremanera el tema del clima, por el hecho de que somos la ruta del paso de los huracanes. O sea, pase el viento, el ciclón o no, llueve. Y si llueve hace daño y deteriora la calidad del agua, entonces tenemos que ver cómo nosotros mejoramos nuestra capacidad de almacenamiento artificial, mayores cantidades de presas que puedan almacenar y poder manejar, por un lado la sequía y por otro lado el peligro que representa el exceso de lluvia en cuencas como la del Yaque del norte, que ya ustedes oyen como la presa de Tavera amenaza a Santiago, que si la abren, o sea, eso es un tema que hay que trabajarlo, y es con infraestructura arriba, pero también con la creación de las condiciones de infiltración y almacenamiento de agua en la cuenca. Y esto se logra con el manejo de laderas, sus programas de reforestación, pero también con la gente que vive ahí tienen que tener acceso al empleo, a la calidad de vida, porque a la larga la felicidad es eso, es tener una buena vivienda, tener condiciones de accesar a los alimentos y a la educación. Esas son las condiciones que se prevén en todo este sistema que estamos desarrollando, multiinstitucional. O sea, nosotros hemos pasado ya un año bregando con el tema de la ley de agua, que ya está a punto de terminarse ese primer borrador para entregar al Congreso. Todo ronda sobre un tema de orden institucional, o sea, nosotros nos resistimos muchas veces a soltar lo que tenemos cuando algo nos exige. Mire, tiene que dejar eso. Digo, no puedo dejar eso porque eso es lo que más me permite tener el capital político y la cosa, pero ya eso yo creo que la gente ha ido dándose cuenta de que hay que desprenderse un poco de las cosas que uno no puede manejar o que no debe manejar, que la ley no se lo permite. Entonces,
eso ha sido a base de evangelización y mucha evasiva y eso, pero las cosas se han ido ya creando las condiciones para que eso ocurra. Pero de todos modos, lo de los 10 millones de turistas es un desafío de sostenibilidad. Es un desafío. Claro. Y de gobernanza territorial, yo diría de gobernanza ecológica, ¿no? Porque mayor demanda de alimentos, mayor demanda de recursos de manera en sentido general, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que estamos en el buen camino por el hecho de que si nosotros logramos, además de estas dos leyes que hemos mencionado, ¿no? La de regiones únicas de planificación y la de ordenamiento territorial y uso del suelo, lógicamente que eso va a contribuir a que esa presión, porque hay una presión, ¿no? ¿Verdad? De como tú lo has dicho, es otro país que sí, va a estar visitando, es otra población extranjera, pero que va a estar en el territorio, ¿no? Eso va, lógicamente, que con un ordenamiento de las actividades económicas y de todo tipo en el territorio, eso, lógicamente, que el impacto va a ser mucho menor y se puede gestionar de manera más adecuada todo lo que tiene que ver con la actividad económica turística que es tan importante. Pero además hay otro aspecto que se está trabajando y es el esfuerzo que se está haciendo a través del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel, que es la autoridad nacional en materia de cartografía, geografía y geodesia. Y entonces con el instituto estamos trabajando en el apoyo en materia de cooperación para el montaje de la denominada IDE, que es la infraestructura de datos espaciales, y a la vez el tema de actualización cartográfica, que sin eso todo este tema que hemos conversado se hace mucho más difícil de implantarlo, de implementarlo, ¿no? Es decir, que hay todo un conjunto de políticas que el gobierno está desarrollando que a mediano, que de cara al 2030 nos puede encontrar con una situación más favorable de gobernanza, porque yo creo que gobernanza es sostenibilidad y sostenibilidad es gobernanza, ¿no? ¿Verdad? Así es. Bien. Inocencio García, viceministro del Ministerio de Planificación y Desarrollo para la Cooperación Internacional, y el ingeniero José Alarcón Mella, de la Coordinación de la Mesa del Agua en la República Dominicana. Han estado conversando sobre un recurso sin el cual no, sin qua non, como decían los latinos. Sin eso no hay nada, y nosotros o aprendemos a manejar este recurso y nos dedicamos en cuerpo y alma a la producción de agua buena, ¿verdad? Agua buena. O vamos a tener problemas muy serios. Pero bueno, pero estamos en el camino. la noticia del encuentro de este foro, que es además un foro no solo nacional, sino internacional. El compromiso que hay con la producción de agua limpia, de agua buena, con el manejo sostenible de las cuencas, de nuestros recursos agua, la reforestación de nuestros bosques, etcétera, pues son noticias interesantes, son noticias importantes que tienen que ver con el recurso más importante que puede tener cualquier país, es el recurso agua. Como decía Facundo Cabral, que Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo y se murió de sed. ¿De qué le sirvió el petróleo? Sí. Entonces, es el agua lo que necesitamos. Lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Así es. Así es. Como dice el ministro de Energía y Minas. Ajá.
Así, que el agua vale más que el oro. el agua vale más que el oro y vale más que todo. Sin Así eso es. no hay nada. Gracias a Inocencio, gracias a Alarcón Mella por estar aquí con nosotros dándonos estas buenas noticias relacionadas con un recurso como este, el agua. El agua es vida. No la desperdicie. Como decía aquel anuncio de Radio Continental. de Justiniano Polanco, Pedro Sí. Justiniano Polanco. Radio Así que Continental. el agua es vida, no la desperdiciemos, defendámosla, todo lo contrario, defendámosla. Eso es lo que tenemos que hacer.